preguntas, así como disparatadas. ¿Tiene calor? Sí, un poquito, más o menos. Fíjense que yo ya estoy sudando. ¿A usted le gustan las carnitas de puerco? Me encantan todos. ¡Qué rica! Chicharrones. Dirán, ¿qué cosa tiene que ver una cosa con la otra? Ahorita les explico más o menos. Dos datos importantes antes de pasar a dar razón del porqué de las preguntas. Antioquía, ahí dice la primera lectura, actualmente es por allá donde hoy es Siria. Y en Antioquía fue donde por primera vez los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. No sé si se han preguntado o se preguntarán cómo se les llamaba antes. Les voy a dar dos datos importantes de cómo se les llamaba antes. En unas partes les llamaban los galileos, porque Jesucristo había comenzado su vida pública, había llamado a sus primeros discípulos, a los apóstoles, pues en las riberas o alrededor del lago de Galilea. Y como por ahí, en Cafarnaúm, etcétera, etcétera, por ahí, pues decían los galileos. Fíjense. Y en otras partes se les llamaban los nazarenos, porque Jesucristo se había criado, había crecido en Nazaret. Acuérdense que nació en Belén, ¿sí? Pero no creció en Belén, creció en Nazaret. Por eso decían, pues ahí está el hijo de José y María, de Nazaret, ahí creció. Y entonces, así les decían en algunas partes. En unas partes decían los galileos, en otras partes los nazarenos, pero por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos. No sé si han visto ustedes algunas letras o signos dentro de nuestra iglesia católica. Creo que el sirio en esta ocasión no lo quiere. Pero por ejemplo, pues ahí está el corderito, miren. Ahí arriba, ese es que está medio ladeado en la cornicita. Es más, ese se cayó ayer, miren, ahí no sé quién me lo puso. Pero ahí estaba otro pescado, que está medio chueco aquel pescado, miren. Ese pretende ser el pescado. Esos eran los signos de los cristianos. Acuérdense que estaban perseguidos y donde estaban escondidos, donde pasaban o donde vivían, ponían como un pescado o ponían un corderito o ponían también otro anagrama, las letras griegas, una X y encima de la X como una P para nosotros, pero que es una R en griego. La X y la R quiere decir Cristo. Entonces fíjense que así se identifica. Cuando alguien pasaba y veía el pescado o veía el signo de Cristo, bueno, dice, aquí hay gente como yo que cree en Cristo. Esa es una cosa que yo les quería decir esta mañana.
Yo pensé, se la voy a comentar. Puede ser que alguien no lo sepa. Puede ser. A lo mejor le puedo decir, me se lo enseñaron desde el catecismo. Pero pues no está de más recordar. La otra cosa que yo les quiero decir, no sé si sepan ustedes lo que es un concilio. Hoy Externo lo dijo en la munición y lo dice en la munición de la primera lectura. Un concilio en latín es un consejo, una reunión, es una reunión. Y en una reunión, en un concilio casi siempre es para tratar asuntos pues importantes. Hoy la primera lectura se refiere al primer concilio que hubo en Jerusalén. Esto es muy importante para nosotros. Ahorita les voy a decir por qué. Esas son las dos cosas que yo les quiero decir. Que sepan ustedes lo que es un concilio y el dato de Antioquía, cómo se les llamó ahí por vez primera a los seguidores de Cristo, se les llamó cristianos. Bien. En la primera lectura, fíjense, qué cosas. Tuvo que venir Pablo y Bernabé de donde andaban, de Siria, de Pisidia, de Antioquía, de por allá. Tuvieron que venir a Jerusalén. Tuvieron que venir hasta Jerusalén. Para reunirse con los apóstoles y los demás presbíteros, para ponerse de acuerdo sobre algunas cuestiones que allá algunas personas en Antioquía andaban diciendo. ¿Quieren prestarme la hojita? Por favor. Fíjense. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión. Yo no sé qué signifique para ustedes una violenta discusión. Una violenta discusión será una platiquita de café. Una discusión violenta es una discusión acalorada. Yo no sé qué significa para usted, señor Joel, un altercado. Pero me suena a eso, me suena como un pleito. A mí me suena como a pleito. Pues ya había pleitos y había violentas discusiones. Y dice aquí, eso provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. ¿Qué andaban diciendo allá? En Siria, en Antioquía, en Pisidia y en todas aquellas partes. Andaban diciendo que para salvarse, para ser seguidor de Cristo, tenían que estar todos circuncidados. Acuérdense que Pedro predicaba a los judíos. Entonces había cristianos que habían sido de la fe judía. Esos estaban circuncidados. Y Pablo predicaba a los que no eran de la fe judía.
Por ejemplo, a los griegos, a los de Corinto, a los de Éfeso, a todos aquellos, a todos. Esos no estaban circuncidados. Y entonces surgió que algunos andaban diciendo, no, es que para salvarte, para que seas cristiano, tienes que estar circuncidado. Y aparte tienes que observar todas las prescripciones y normas que observan los judíos. Como Pedro y Pablo discutían mucho. ¿Por qué discutían Pedro y Pablo? Porque Pablo le echaba en cara que no era fiel y que no era acorde a lo que enseñaba. Porque Pedro, cuando estaba con los judíos, se abstenía de comer la carne del puerco. Acuérdense que estuvieron prohibidos. Y se portaba como buen judío. Pero cuando estaba con los paganos, a estos les encantaban las carnitas de puerco, los chicharrones, y le arrimaban el plato de carnitas y se las aventaban. Entonces, por un lado, acá se atrancaba, y por otro lado decía, no, esto es impuro. Y Pablo le decía, ¿por qué actúas así? ¿Por qué te comportas así? Así había muchos. Así había muchos. Y entonces andaban diciendo, no, es que para ser cristianos tienen que hacerse primero judíos. Y luego, después de que se hacen judíos, tienen que hacerse cristianos. Y Pablo decía, no, basta con que crean. Basta con que crean en Cristo. Pues ¿qué necesidad tienen de hacerse judíos? Pues esto provocó un pleitazo. Y esto provocó la necesidad de que se juntaran los presbíteros y los apóstoles en Jerusalén. Y luego, una vez que se juntaron, eligieron a dos. A uno que se llamaba Silas y a otro Judas llamado Barsabás. Y ahí van el Judas y el Silas con su cartita otra vez a decirles, miren, venimos de Jerusalén y aquí está el documento donde dice que no hay necesidad, que basta con que creamos en Cristo y de abstenernos de las fornicaciones y todas esas cosas. Hasta aquí este punto. La otra cosa que yo les quería decir de la reflexión es lo que dice ya la segunda lectura y que mencionábamos ya desde el domingo pasado. Lo que este tipo está viendo, lo que el apóstol San Juan está viendo, es la iglesia celestial. Y está viendo la nueva Jerusalén. ¿Qué dice la segunda lectura? Préstame otra vez la hojita, doña Marta. A usted, doctor. Miren, dice algo que me gustó mucho y que creo que nos puede servir a todos. Dice aquí, un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Luego más adelante decía, la muralla descansaba sobre 12 cimientos, en los que estaban escritos los nombres de los apóstoles del Cordero. Dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es
Y yo tampoco voy a estar a su y sude. ¿Sí? Y ya no vamos a tener necesidad de este templo material. Lo que está viendo el apóstol está viendo la iglesia celestial. Y ya no habrá necesidad de bancas, ni de abanicos, ni de mini-split, ni de hojitas. Y estaremos iluminados por el Cordero, porque la misma gloria de Dios será nuestra luz, porque todos resplandeceremos como diamantes, como piedras preciosas, brillaremos y estaremos en paz. Y ya no habrá dolencia, ni sufrimiento, ni tristezas, ni enfermedades, ni nada. Juan está viendo la iglesia celestial. Pero mientras llegamos allá a ver el rostro de Dios, lo mismo dice el libro de la Apocalipsis, que cuando estamos viendo el rostro de Dios, ese velo que nos impide ver la cara de nuestro Señor directamente, ese velo habrá sido rasgado primavera. Y los exégetas, los hermeneutas, los que saben de Biblia, dicen que ese velo es el velo del pecado. Por eso, mientras estemos en este mundo, no podemos ver a Dios directamente. Mientras tengamos este cuerpo, no podemos ver a Dios cara a cara. Solamente los muertos ya no pecan. Y los muertos, nuestra fe nos dice que están con Dios. Eso sí, ya están viendo la cara de Dios. Ya están en el cielo. ¿Qué podremos concluir, Molly, de estas palabras o de esta reflexión? Primero, que nuestra esperanza de llegar al cielo debe ser lo más importante que nos mueva. Que nadie nos quite nuestra esperanza de que un día vamos a estar con Dios. Por eso creemos y por eso esperamos el cielo. Pero que mientras estamos en el cielo, mientras se llegue ese día, seguimos perteneciendo y seguimos conformando esta iglesia. Esta iglesia en la que, como en aquellos tiempos, sigue habiendo discusiones y altercados y violentas discusiones y diferencias de opinión y pecado, porque está formada por nosotros pecadores, limitados, personas con defectos, personas con defectos, con fallas, con errores. Y que en la iglesia, a pesar de tantas discusiones y a pesar de tantos errores y de tantos pecados, sigue sentada, sigue fiel a la doctrina de Jesucristo y a la doctrina de los apóstoles. ¿Dónde estaba sentada la ciudad santa de Jerusalén? Sobre los nombres de los 12 apóstoles, es decir, sobre la doctrina, columna de nuestra fe. Entonces, seamos fieles. Allá ya no vamos a tener calor. Allá ya no vamos a tener calor. Y bendito sea Dios que en nuestra fe católica no se nos prohíben los chicharrones, ni el menudo, ni el pozole, y todo.
cierto. El domingo pasado les decía, a lo mejor ustedes también los han perseguido y los han calumniado y los han criticado porque vienen a misa, porque buscan a Dios, porque van a la iglesia. Y les habrán dicho, mira, tú, y eso que andas ahí en la iglesia, y eso que vas a misa todos los domingos, pues por eso voy. Por eso busco a Dios y por eso voy a misa, porque quiero cambiar, porque necesito ser mejor persona, ser mejor hijo de Dios, mejor esposa, mejor esposo, mejor hermano. Por eso voy a misa, por eso me acerco a Dios. Los que vienen aquí al templo no vienen porque sean los mejores, ya se los había dicho el domingo pasado. Los que se sientan ahí en la banca de adelante no son los que son mejores. Los que cantan en el coro no son las más bonitas. Todos somos pecadores, todos necesitamos de Dios, porque todos somos seres humanos y todos la regamos, cual más, cual menos. Pero por eso vamos a dejar de buscar a Dios. Si no somos santos, ¿de quién necesita el médico? El enfermo. El que necesita ver al médico es el que está enfermo. El que necesita de perdón es el pecador. El que necesita cambiar y tiene fe se acerca a Dios. Pues el que ya es buena gente, el santo, el perfecto, ese ya no necesita de acercarse a Dios. Pero como nosotros tenemos esa necesidad, por eso le hacemos la lucha y buscamos a Dios. ¿Sí? La bonita, pues ya no necesita ponerse maquillaje ni pintarse, pero la que se quiere ver bien bonita, esa se pinta y se arregla y se peina y se pone su gelecito. Por eso el hermoso, ¿ya para qué? Yo por eso me peino. Si estuviera yo hermosísimo, pues ya no habría necesidad de ni usar ese gel ni nada de eso. Antes me ponía Winter. ¿No se acuerdan de ese tema? Sí. Y antes las mujeres se ponían unas cosas así, que les llamaban aguadetas y bien. Pero la que está hermosísima, pues ya no necesita ni bañarse. El que no tiene pecado, pues ya no necesita ni confesarse. Pero como necesitamos, por eso nos preparamos y nos arreglamos, porque somos seres humanos y les digo, la regamos y todo eso. Por eso hemos de seguir caminando en esta vida con fe y con esperanza para llegar a esa iglesia celestial, fiel a la doctrina, fiel a nuestros principios. ¿Qué necesitamos? Que nadie nos quite nuestra fe, que nadie nos arrebate nuestra esperanza y seguir amando, como dice el Evangelio. Ámense los unos a los otros, no pierdan la paz, dice, ni se acobarden. No pierdan la paz ni se acobarden. ¿Qué es lo que nos quita la paz? ¿Por qué no estamos en paz? Fíjense que Jesucristo ya nos está hablando de que se va. Y el próximo domingo estaremos celebrando la ascensión del Señor. Ya Cristo va a subir al cielo. Cristo va a subir al cielo. Y se va para prepararnos un lugar, dice la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que pensar siempre en las cosas que no se ven, en las cosas del cielo, en las cosas del cielo, con esperanza. Pero esto que ya les estoy diciendo ya es otra historia para el próximo domingo. Sí.
sigamos juntos, sigamos unidos, sigamos amando, sigamos conservando viva nuestra fe y sigamos conservando viva nuestra esperanza. Sí, pleitos, discusiones, desavenencias, etcétera, disgustos, etcétera, críticas entre nosotros mismos, ¿De qué nos admiramos que adentro de la iglesia haya discusiones? Pues si Pablo y Bernabé se peleaban frente feo. Porque una violenta discusión no es una platiquita romántica ahí de consejito de rositas. Un altercado, como ya decíamos, para mí al menos es un petazo. Sigue habiendo eso, sigue habiendo en la iglesia. Pero a pesar de todo, no nos arredraamos, no nos echamos para atrás, seguimos fieles a Cristo, seguimos fieles a la doctrina de los apóstoles, seguimos fieles al Papa, seguimos fieles al obispo, seguimos fieles a nuestros pastores, a nuestros principios. Hay gente que no es fiel a sus principios. Ahorita te echa mentiras, ahorita es honesto, y mañana o al rato en otra parte te engaña. Ahorita soy muy justo, pero mañana o al rato o en otro lado soy injusto. Ahorita te digo la verdad y luego te digo mentiras. Ahorita soy católico y después ya no soy católico, soy de otro tipo de fe. Como el casado. El casado esté con su esposa o esté en otra ciudad o esté lejos de su casa, es casado donde quiera que. El bautizado es hijo de Dios donde quiera que. Luego a mí me dicen, cuando voy a alguna casa, padre, tómese una cervecita. Al cabo aquí no trae la sotana. Al cabo, pues, ¿qué tiene? Al cabo aquí como que no es padre. Y bueno, sí soy padre. Y aunque trajera la sotana, sí me echo las cervecitas. No por el hecho de que ande con faldas, con aguas, ya lo voy a tomar. Luego hay gente que dice, es que ustedes son unos borrachos los católicos. Sí, yo me echo mi traguito, mire, todos los domingos. La sangre de Cristo, pero a fin de cuentas está aquí. Entonces, ¿de qué nos asustamos? Seamos fieles a nuestros valores. Soy mentiroso, soy honesto, soy justo, soy injusto, digo la verdad, soy casado, no soy casado, soy sacerdote, soy fiel o soy infiel. ¿Amo o no amo? ¿O soy o no soy? Digo, así como en una cosa digo la otra. Nos ponemos